Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a este taller. Mi nombre es Antonia Perelló, soy oncóloga médica del Hospital Son Espases, coordinadora de la unidad de mama y también formo parte del equipo médico de Quirón Salud. Entonces, en primer lugar, quiero dar las gracias a Solti por la organización de estos talleres y también que me permitan participar como coordinadora del de esta tarde. En especial a Mariona por ayudarnos a preparar todos los detalles para que este taller pueda salir bien. Dar las gracias también a mis compañeros, el doctor Josefi y la doctora Iria González, por aceptar participar en el taller y por sacar un poco de tiempo de sus apretadas agendas. Y también quiero dar las gracias a dos pacientes que vamos a tener, que van a formar parte del taller y que, bueno, seguro que nos van a poder contar su experiencia y muchas gracias por compartir con nosotros vuestro punto de vista, que siempre de alguna manera nos aporta un punto de vista diferente a los profesionales. Entonces, muchas gracias por aceptar participar. Los talleres de formación para pacientes con cáncer de mama ya se realizan desde hace unos años, pero debido a la situación actual que estamos viviendo por la crisis sanitaria COVID, nos hemos tenido un poco que reinventar. Y por ello hemos decidido pasarlos todos a formato online. Esto nos garantiza la viabilidad de los mismos para que no los tuviéramos que anular a lo largo de los meses y también para garantizar la salud tanto de los ponentes como de los oyentes, que al final sois población de riesgo. A diferencia de las ediciones anteriores, en los que los talleres se reproducía siempre el mismo taller en cada ciudad, pues el hecho de que podamos compartirlos de forma online, pues nos permite que podamos tener una temática más amplia y podemos profundizar más en cada aspecto. El taller de esta tarde tiene como título Entendiendo las bases del cáncer de mama, segunda parte, porque la semana pasada ya tuvisteis la primera parte. Todos los talleres comparten un poco la forma, ¿no? Habrá tanto profesionales como pacientes en cada uno de los diferentes módulos. Y luego también en la última parte pues vamos a informarles acerca del estudio HOPE que se pondrá en marcha próximamente. Entonces, el taller de esta tarde os voy a detallar un poco cómo va a ser para que os situéis, ¿vale? La primera parte va a haber la doctora Iria González, que nos va a contar su primera ponencia, que el título es Estoy curada, puedo tener una recidiva y qué riesgo hay. Y luego tendremos un testimonio de una paciente, Neus Ramón, ¿vale? Que nos va a contar su experiencia y que ha elegido como título de su ponencia Aprender a convivir con la enfermedad. Abriremos a continuación un turno de preguntas. Luego tendremos unos minutitos de pausa para que podamos desconectar todos un poco y abriremos el segundo bloque del taller. Entrará Hernán Josefi, ¿vale? Que hablará de qué va a pasar conmigo si tengo una recidiva y el testimonio de una paciente que ha elegido como título Sí, hay vida después de una recidiva y mucha. Y luego también tendréis un turno de preguntas tanto para ellos, tanto para el profesional como para mí, si os puedo ayudar, y para el ponente también. Y para cerrar el taller, pues tendremos la presencia de la doctora Pamela Celiz, que nos va a hablar del estudio HOPE y los proyectos que hay en Solti, ¿vale? Y también vamos a tener un turno de preguntas. Esto va a ser en lo que va a consistir un poco la siguiente hora y media que vamos a estar conectados. Entonces, sin más, ya voy a dar paso a mi compañera, la doctora Iria González, que actualmente está trabajando en el Hospital Son Llàtzer de Palma de Mallorca también y que tiene una amplia experiencia en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama. Cuando quieras, Iria, puedes empezar. Muchas gracias. Bueno, gracias Antonia por la presentación, sumarme también a los agradecimientos a ti y a Solti por este taller. Creo que, bueno, es una parte en la que también ayudamos a entender un poquito mejor las cosas y esto siempre se agradece. Entonces, bueno, hemos decidido hacer esta parte que me ha tocado un poquito más conceptual.
realmente son unas preguntas difíciles. Intentaremos que todo el mundo se haga con unos conceptos un poco claros. Entonces, a las preguntas, ¿estoy curada? ¿Puedo tener una recidiva? ¿Y qué riesgo hay? Realmente hay poca gente que te las haga de forma directa, pero nosotros sabemos que todo el mundo se las plantea en un momento dado, ¿no? Entonces, es importante tener varios conceptos claros. En el momento en el que uno ya ha pasado todas las pruebas, el diagnóstico, la operación y después te hablan de un tratamiento preventivo, que si toca hacer la quimio además el camino todavía se hace más largo y más pedregoso, en el que el objetivo inicial es llegar bien a la siguiente quimio, ¿no? Para poder acabar cuanto antes. Llega un momento en que acabamos todo eso y parece que hemos recorrido la parte más pesada del proceso, pero muchas veces no es así, ¿no? Y cuando acabamos con todo eso y dejamos de tener un objetivo en vista, como es acabar el tratamiento, pues nos encontramos muchas veces con un precipicio, ¿no? En el que, ¿y ahora qué va a ser de mí? Empiezan a venir un poquito todos esos miedos que durante el tratamiento y el proceso diagnóstico, la cirugía y demás, pues no nos habíamos ni siquiera planteado. Y hay muchos momentos en los que realmente, pues eso, se hace un abismo. Entonces, como en esta diapo que ponía, realmente hay que verlo como un seguir el camino, ¿no? No hay que planteárselo como ese abismo sin fin. Pero es normal tener miedo y es normal que el miedo llegue cuando hemos acabado el tratamiento y miedo a qué pasará y qué va a ser de mí ahora, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿realmente qué entendemos como miedo? Pues miedo, ya nos lo dice la RAE, es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario, recelo o aprensión que uno tiene de que suceda una cosa contraria a lo que desea. Nadie desea recaer y realmente, una vez acabado el tratamiento, como decíamos, y superada la enfermedad, los pacientes se vuelven más conscientes de las secuelas, tanto de los tratamientos, de la cirugía y demás, y pueden requerir apoyo psicológico para afrontarlas. Entonces, es importante que sobre todo sepamos esto, ¿no? Tenemos a nuestra disposición en los servicios de oncología psicooncólogas que nos pueden ayudar a afrontar este proceso. Evidentemente, nadie espera que todo vaya a ir como maravillosamente y que el día número 1 en que nos planteamos que empezamos los controles estemos súper tranquilas. Pero si vemos que el miedo se convierte en una cosa que no podemos controlar y que limita nuestro día a día, pues entonces sí que necesitaremos contactar con una psicooncóloga que nos ayude a orientar este miedo. Hay expectativas de que la vida vuelva inmediatamente después de todo el proceso a ser como antes de que le diagnosticaran a uno el cáncer, pero eso no pasa siempre. No solo por efectos secundarios de los tratamientos, sino porque todo este proceso, pues evidentemente nos cambia, ¿no? Entonces aparece lo que es el síndrome de Damocles, esa sensación de que tenemos una espada ahí que en algún momento va a caer y que esa recidiva puede aparecer en cualquier momento. Entonces, estas son cosas que tendremos que afrontar, no con miedo, porque seamos realistas, las tasas de supervivencia en cáncer de mama han mejorado muchísimo en los últimos años, siendo en estos momentos aproximadamente de un 80%, que el diagnóstico precoz y los avances que estamos teniendo ahora, pues con estudios, ensayos clínicos, evidentemente mejorías en los tratamientos han favorecido estos resultados y hay que mantener, como decíamos, unas expectativas realistas para controlar ese miedo, que el reto es recuperarnos y recuperar nuestra vida. Y como yo siempre le digo a las pacientes, ya no es miedo, es respeto, ¿no? No podemos tener miedo, pero sí que es verdad que debemos tener un respeto por la enfermedad en el sentido de que cuando aparezca algo a lo largo de los años que no nos guste, que no nos convenza, que es algo diferente a lo habitual, siempre tener ese pepito grillo ahí que nos diga, voy a consultar, no voy a dejarlo a ver qué pasa, ¿no? Entonces, convertir ese miedo en respeto. Porque la recidiva existe y, de nuevo, el diccionario nos dice que es la reaparición de una enfermedad algún tiempo después de padecerla. Pero los oncólogos sabemos que la recidiva existe, evidentemente en un tanto por ciento limitado de pacientes, pero no sabemos quién va a recaer. No somos pitonisas, como yo le digo a muchos pacientes. Entonces, bajo esa opción de que la enfermedad pueda aparecer, pues evidentemente nosotros ofrecemos a cada paciente, por nuestra parte, el tratamiento preventivo que creemos que les puede ayudar,
Pero sabemos que a pesar de todo, pues existen recaídas en un 10-40% de las pacientes que han padecido un cáncer de mama. Entonces, estas recaídas pueden ser tanto a nivel locorregional como a distancia. A nivel locorregional realmente son más o menos un 14-20% de las recaídas, mientras que la mayoría puede ser a nivel a distancia. Va perezosa la presentación ahora. Entonces, claro, ¿qué factores influyen en esta recaída? Pueden afectar muchas cosas, ¿no? Que no podemos controlar siquiera. Algunas sí, evidentemente que ahora veremos porque dependen de la paciente, pero hay otros factores que no podemos controlar, que dependían de las características de la enfermedad previas a todo el tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué características tienen que ver con la recidiva relacionadas con el tumor? Pues evidentemente tamaño. Yo siempre digo sentido común, a más tamaño, más posibilidades hay de que alguna célula se nos quede por algún sitio, ¿no? Queriendo darnos problemas en el futuro. Lo mismo que la afectación ganglionar. A más afectación ganglionar también tendremos más posibilidades de que la enfermedad nos pueda dar algún disgustillo. Luego, el fenotipo del tumor. Siempre explicamos, no solo hay un tumor de cáncer de mama, no un subtipo de tumor, sino que hay varios subtipos y cada subtipo tiene su tratamiento y tiene su pronóstico y su capacidad de recaída. Entonces, esto también es una cosa a tener en cuenta porque no podemos generalizar. Y luego también dependerá del tratamiento que hayamos recibido. Como siempre, y seguramente esto ya lo habréis escuchado en otras charlas, pero cuanto antes detectemos el tumor, mejor. A menos niveles habrá llegado, no habrá sido ni de tan tamaño ni tantos ganglios, con lo cual siempre hay que estar muy al tanto de nuestras mamas y la exploración física. Entonces, no tenemos que esperar. Primer cambio que veamos de la mama, evidentemente hay que consultar porque nuestro pronóstico y nuestra capacidad de recaída será menor. Entonces, en cuanto al fenotipo de los tumores, para hacernos un poco a la idea, sabemos que existen los tumores luminales, que supongo que esto ya lo han comentado en otros talleres. Los tipos luminales son los tumores más dependientes de hormona femenina, de estrógenos, y estos tumores tienen unas recaídas entre un 10 y un 35% a 10 años. Como vemos, no es un tanto por ciento desdeñable y sí que es muy típico de estos tumores, a diferencia de otros que pueden ser más agresivos, que incluso pasados los 10 años puede haber una tasa de recaídas, con lo cual no hay que perder ese respeto que decíamos, ¿no? Al mínimo cambio en la exploración o al mínimo síntoma que no nos cuadre con lo habitual, pues hay que comentarlo porque los oncólogos tienen que estar al tanto para poder detectar esas recaídas. En cuanto a los tumores HER2 y triples negativos que veremos en la siguiente diapositiva, la cosa cambia un poco porque con los nuevos tratamientos y con las quimioterapias y tratamientos dirigidos al HER2 hemos conseguido que, por ejemplo, los tumores HER2 tengan unas tasas de recaídas incluso menores que los tumores luminales, de un 10-15% en los primeros 5 años, que en los siguientes 5 años, hasta los 10 años, disminuye a un 3-6%. Como vemos, son tumores que en base a su agresividad, si recaen, suelen recaer más de forma temprana. Lo mismo que los triples negativos. Como vemos aquí, esto es un tumor no triple negativo, vemos que las tasas de recaídas están en torno a un 20%, sin embargo, los triples negativos pueden recaer en torno a un 40%. Eso sí, cuando hacemos tratamiento neoadyuvante para los triples negativos antes de la cirugía, si conseguimos que el tumor desaparezca cuando lo hemos operado, es decir, que tengamos una respuesta completa, por eso los oncólogos nos ponemos muy contentos cuando en el momento de operar no queda tumor, sabemos que la posibilidad de recaída en los tumores que han hecho una respuesta completa es mucho más baja que los que mantienen enfermedad. Por su agresividad, como vemos, los tumores triples negativos suelen hacer también las recaídas en los primeros 5 años, que pueden ser de hasta un 40%. Entonces, luego hay otros factores para la recaída relacionados con la paciente que sí que podemos controlar. Y entonces es ahí donde a nosotros también nos toca insistir.
Realmente hay algunos que no podemos controlar, uno tiene los años que tiene y el estado general que tiene y las comorbilidades que tiene, pero hay otros que sí podemos controlar, como son intentar llevar una vida sana, dieta mediterránea, ejercicio físico y evitar el consumo de tabaco y alcohol. ¿Por qué? Pues porque el beneficio es importante. Los estudios epidemiológicos nos han demostrado que el beneficio en la evolución de pacientes con dietas pobres en grasas, junto a ejercicio físico, ojo, vigoroso, no salir a caminar, sino ejercicio físico a tope, al menos 150 minutos a la semana, que más o menos lo dividen en 3 sesiones, reduce tanto el riesgo de recaída y muerte por cáncer de mama, que puede llegar a ser una reducción de un 30-40%, ¿vale? O sea que es un beneficio importante. Lo mismo que la dieta mediterránea, como decíamos, una dieta rica en frutas, verduras y hortalizas frescas, al menos 2 piezas de fruta diaria, y reducir la ingesta de carne roja e incrementar el consumo de pescado azul, aceite de oliva virgen extra, lácteos y aprovechar todo tipo de alimentos, es decir, dieta mediterránea, también reduce de forma importante el riesgo de recaídas y muerte por cáncer de mama. ¿Y por qué? Pues porque el aumento de ejercicio físico y una dieta sana lo que hace al final es reducir la cantidad de grasa corporal y aumentar la masa esquelética, muscular. Entonces, esto a la larga conlleva unos cambios bioquímicos en el cuerpo con disminución de insulina y de factor de crecimiento insulínico. También disminuye la formación de citoquinas proinflamatorias y, a su vez, también reduce la aromatasa y producción de estrógenos, que sobre todo en tumores hormonales, luminales, dependientes de estrógenos, pues conlleva a una disminución de la progresión del tumor y, por tanto, una disminución del riesgo de recurrencia. Y esto no lo digo yo, lo dicen muchos artículos que se publican a día de hoy, incluso en la literatura científica, ¿no? O sea, cuando nos basamos en cosas... yo siempre digo, alguna amiga de mi madre también me ha comentado, oye, que fulanita se quiere tomar una cucharada de bicarbonato todos los días, y digo, bueno, es mejor que deje de fumar antes que tomarse el bicarbonato porque tiene mucha más evidencia, ¿no? De hecho, la SEOM, la Sociedad Española de Oncología Médica, para las que estéis interesadas, tiene colgada en su página una guía de ejercicio físico y nutrición con recomendaciones y ejercicios que bueno, si alguna está interesada puede leer, está disponible para los pacientes, para su descarga, y creo que puede ayudar a llevar también una pauta y entender un poquito más todas estas recomendaciones y sus beneficios. Y sobre todo transmitir que estamos aquí, que los oncólogos somos cercanos porque os vemos muy a menudo, que para lo que sea, miedos, que es muy importante también a nivel del estrés, las dudas que se tengan, estar tranquilos, plantear, porque claro, cada paciente es un mundo, entonces no podemos dar unos datos generalizados de recaída para todo el mundo, sino que cada paciente tiene su tasa y sus riesgos. Entonces, siempre preguntad para quedaros tranquilas porque, como dice la diapositiva, estamos aquí para echaros una mano. Nosotros, como oncólogos, los psicooncólogos, las enfermeras del servicio, creo que podéis contar con nosotros para solventar todas estas dudas y estar más tranquilas, que el miedo hay que evitarlo. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Iria, por tu brillante presentación. Creo que ha sido muy clara y algunas preguntas que nos habían hecho en el chat creo que las habrás contestado, pero bueno, luego las reforzaremos. Y ahora voy a dar paso, antes del turno de preguntas, voy a dar paso al testimonio de Neus, que tiene como título de su sesión Aprender a convivir con la enfermedad. Cuando quieras, Neus. Hola, que veo que mi presentación, no sé, mi presentación se está poniendo. Bueno, mientras lo arreglan, primero quería dar las gracias por haberme invitado esta tarde y sobre todo a la doctora Perelló por haber confiado en mí para que yo os cuente este pedacito de mi historia. A ver.
Ahora, no sé si, supongo que todo el mundo la debe ver también. Bueno, como han dicho, me llamo Neus, tengo 35 años y soy madre de una niña de 6 años. Soy maestra de profesión y de vocación y hace 4 años y 4 meses me diagnosticaron un cáncer de mama y a día de hoy sigo en tratamiento de quimioterapia. Vale, bien. Bueno, pues no me considero una persona valiente, ni campeona, ni guerrera, ni nada de eso. Me considero una chica normal a la que un día la vida se le complicó. No hago nada que no pienso que haga cualquier persona que se encuentre en mi misma situación, que es aferrarme a mis sueños y a mi vida. Pero siempre he pensado que las pacientes oncológicas tenemos un don. Somos como personas encantadas, ¿no? Que la vida nos golpea muy fuerte y nos caemos, nos rompemos, lloramos, pero siempre, siempre volvemos a levantarnos con el corazón lleno de esperanza y de coraje y con la mirada hacia adelante o con el único objetivo eso, de seguir, seguir y seguir. En mayo de 2016 mi vida se paró. Tuve que dejar mi trabajo y mis rutinas y mis costumbres y cambiarlas por unas nuevas. Empecé con quimioterapia, después me esperaba el quirófano con una mastectomía con reconstrucción o unas sesiones de radioterapia y bueno, y para mí habían programado 5 años de tratamiento hormonal. Estaba todo pautado. Lo único que yo tenía que hacer era sentarme en esa especie de trenecito que me llevaría hasta la última parada, ¿no? Era como una especie de viaje organizado en el que tenía que bajarme en la parada final. Y bueno, y así lo hice. Y pasaron los meses y me dejé llevar y los rizos empezaron a gobernar mi cabeza y me llené de ilusiones y de proyectos muy bonitos, de esperanza, de buenos hábitos alimentarios, de sesiones de deporte. Empecé a disfrutar muchísimo del deporte y con el tiempo me di cuenta que no solo había cambiado mi vida, sino que también había cambiado yo. Me había convertido en una Neus más auténtica que nunca. Me sentía libre, me sentía llena. Incluso en algún momento llegué a sentirme un poquito vencedora, ¿no? Y aunque suene muy típico y tópico, aprendí a disfrutar de esas cosas que la vida me regalaba y que yo hasta ese momento no había sabido ver. Empecé a disfrutar de los cafés al sol, de coger mi libretita y plantarme frente al mar, a escribir o a leer, de poner la música a tope mientras conducía y cantar, del silencio. Bueno, esas cosas que estaban en mi día a día y que yo hasta ese momento no sabía disfrutar. Y bueno, el cáncer me dejó creer durante 1 año y medio que esto llegaría a ser una aventura, como un aprendizaje de vida, y que con el tiempo llegué a creer que tendría que agradecerle el haber pasado por mi vida, por haber hecho de mí y haberme convertido en la persona en la que me había convertido, que tanto esfuerzo me había costado, pero que tanto me gustaba, ¿no? Pero llegó el día. Y llegó el día en que todavía hoy recuerdo con muchísimo dolor, y llegó el día en que entendí que el cáncer no era una aventura, que había llegado para quedarse y que ya jamás se marcharía y que seguramente con él se llevaría mis sueños y mi vida. Y me costó muchísimo reconstruirme. Este segundo golpe fue tremendamente duro. Me costó aceptar lo que estaba pasando. Se apoderó de mí, de mi cabeza, de mi cuerpo y de mi vida. Pero desde el primer momento tuve claro que esta vez no quería oír hablar ni de guerras, ni batallas, ni de luchas, ni de ninguna palabra que se pudiese parecer a estas, ¿no? Si esto se convertía en una guerra, había una clara perdedora y esa era yo. Y yo tenía muy claro que yo no quería perder. Y fue entonces cuando entendí que tenía que empezar a hablar de convivencia, de convivir con el cáncer, de convivir con la enfermedad y de dejar que formara parte de mi vida. Y empecé a llamar a los tratamientos pues como pócimas mágicas o pastillas sanadoras, a los que antes había llamado venenos.
porque pienso que con palabras bonitas o con palabras suaves todo es un poquito más fácil, ¿no? Y entonces decidí pactar y pacté con mis metástasis. Yo les cedí un lugar, les dije que se podían quedar y que yo les daba ese trocito de mí, ¿no? Pero con una condición, y era que el resto era mío, que yo no se lo pondría fácil, pero que ahí podían quedarse, con la condición de que me dejaran vivir, de que yo necesitaba vivir y necesitaba vivir libre y con las alas desplegadas para poder seguir volando. Y os tengo que confesar que hay días que las insulto y les digo que le odio, que las odio, pero siempre lo hago así con voz bajita y desde el cariño, no vaya a ser que se enfaden y decidan romper ese pacto que ese día solo firmé yo. Y bueno, a día de hoy no tengo muy claro si este pacto sigue vigente, porque hace unos meses he tenido que volver a plegar mis alas, a recogerme, pero algo dentro de mí me dice que esto pasará. Y es cierto que ahora no puedo volar, pero sí que puedo brillar, puedo caminar, puedo pensar, puedo sentir y puedo vivir. Y vivo gracias a algo que yo llamo mis imprescindibles, ¿no? Lo que hacen que yo pueda seguir viviendo la vida como a mí me gusta vivirla. Y os voy a contar algunos de ellos. Primero, vivo gracias a las personas bonitas que me rodean, que ríen y lloran conmigo, gracias al haber entendido que no se queda a mi lado quien yo quiero que se quede, sino que quien decide quedarse, y que quien no lo hace seguramente es porque no sabe cómo hacerlo, no porque no quiera. Y vivo gracias a esas personas que aparecieron en la peor de las tormentas y aún así decidieron quedarse, me cogieron de la mano y me dijeron, aquí estamos y no te soltamos. Y vivo gracias a mi familia, a esa familia que vive cada día con nosotros y que disimulan aún sabiendo que sufren igual o más que nosotros. Vivo gracias a mi oncóloga, a la doctora Perelló, a la que tengo un cariño y un respeto tremendo. Estoy muy tranquila de haber puesto mi vida en sus manos porque sé que va a hacer lo imposible para que yo pueda seguir cumpliendo mis sueños. Y estoy muy agradecida y me siento afortunada de la conexión que siento con ella cada vez que cruzo la puerta de su consulta o que nos intercambiamos unos emails. También vivo gracias al apoyo de mi psicóloga, que me acompaña en cada una de las tormentas, en que me ayuda a poner a cada cosa en su lugar y a llamar a cada cosa por su nombre y a no ponerme límites, a sentir orgullo de cada uno de los pasos que hago y de los procesos y las gestiones que llego a hacer. Y vivo gracias al mar. El mar forma parte de mi vida y desde hace un tiempo de mi tratamiento y de mi enfermedad. Necesito plantarme frente a él para oxigenarme, para llenar mis pulmones de aire, y el mar tiene la magia de calmar la furia que vive dentro de mí. Y vivo porque tengo muchas ganas de vivir, porque no quiero dejar de ser ni estar. Vivo porque quiero seguir tomando helados con mi hija en el muelle de mi pueblo y planear las decenas de viajes que nos quedan por hacer y poder seguir haciéndole promesas que espero que la vida me dé tiempo de cumplir. Vivo por poder volver a mi trabajo y rodearme de mis alumnos que tantas cosas me enseñan. De vivir aventuras con mi marido, de ir a conciertos y cantar a grito pelado las canciones de Izal, y para compartir con los míos, con mi familia, con mis padres, con mi hermana, con mi gente, para compartir su vida y mi vida con mi gente. Y bueno, así es como yo vivo. No creo que sea un ejemplo para nadie, como más chocolate del que debería y estoy más horas en el sofá y días de las que me tocan, pero sí que me esfuerzo todos los días para poder vivir como a mí me gusta vivir y ser capaz de disfrutarlo. Pero no os voy a mentir, lloro y lloro muchísimo. Convivir con el cáncer es el reto más difícil que me ha puesto la vida, pero también os diré que río mucho, que me divierto y que hay momentos en que siento que realmente soy muy, muy feliz. Mi vida es como una montaña rusa que sube y baja, que las subidas son tremendamente duras y cuestan mucho, que las bajadas son tan rápidas que descomponen a cualquiera, pues que cuando estoy arriba, wow, la calma, que todo huele mejor, todo sabe mejor y es que la vida es mucho más bonita. Y para terminar, si me preguntáis que si se puede convivir con el cáncer
Os diré que sí, indudablemente que sí, con la boca bien grande y con la mejor de mis sonrisas, porque no es que vivir valga la pena, es que vale la alegría. Y hasta aquí, muchísimas gracias. Muchas gracias, Neus, por tu presentación. Yo creo que todos han entendido por qué te elegí, ¿no?, como paciente. Gracias. Entonces, ahora vamos a pasar al turno de preguntas. Tenemos 5 minutitos para preguntas que podéis hacer a través del chat. Mientras nos llegan más, tengo una que yo creo que nos la va a contestar bien Iria, que nos están preguntando, Iria, que has hablado de las recidivas del tratamiento hormonal, pero preguntan cómo son, o sea, qué tanto por ciento hay de recidivas en los tumores ER2. Bueno, a ver, esta era una cosa que en tantos por cientos, y seguro que Neus aquí está de acuerdo conmigo, que ha vivido todo esto, pero no puede obsesionarse uno con un tanto por ciento, ¿no? Porque al final una paciente es un 100% y para mí cada una es un 100%. Entonces, tú ofreces todos los tratamientos para reducir ese tanto por ciento al mínimo posible. Siempre va a existir, pero esto es una pregunta muy personal que cada oncólogo le tiene que responder a cada paciente si el paciente está interesado en saberlo, porque la horquilla es grande, no solo depende de ER2. Claro, entiendo la pregunta que es ER2 con receptor hormonal positivo también, ¿no? Porque he hablado de los ER2. Entonces, el ER2 que tiene receptor hormonal positivo a la vez, las dos vías, quizá la tasa de recaídas es un poquito más alta que en el ER2 puro, porque tiene esas dos vías activadas. Pero claro, depende de otra serie de factores, depende del tamaño, de la afectación ganglionar, etcétera, etcétera. Entonces, es un número que no podemos dar una respuesta, es lo que decíamos, podemos orientar, pero no tenemos la bola de cristal y uno se tiene que quedar tranquilo sabiendo que ha hecho todo lo que está en su mano por evitar esa recaída. Yo creo que es sobre todo lo importante y vivir sin obsesionarse con ese tanto por ciento. Porque en el fondo es lo que decíamos, el respeto de que hay que estar atentos a cualquier cosa, pero hay que vivir, ¿no? Si te metes y obcecas con un tanto por ciento es cuando aparece ese miedo y se puede complicar la situación. Totalmente de acuerdo con Iria. Yo creo que el tanto por ciento de recaída además depende de muchos factores, no solamente de si es ER2 o no es ER2, sino que depende de si han recibido tratamiento, qué respuesta han tenido, del tamaño del tumor, de la edad de la paciente, porque no nos olvidemos que las pacientes más jóvenes, por desgracia, son las que tienen más riesgo de recaer porque tienen más años para vivir. Entonces, pero también totalmente de acuerdo con Iria, que al final es un tanto por cien y a mí cuando me lo preguntan, yo también digo lo de Iria, que yo no tengo una bola de cristal, sabemos tanto por cien, pero no sabemos qué pacientes van a recaer o qué no, y en eso estamos investigando y estamos luchando para poder saber mejor qué pacientes realmente son las de alto riesgo y en cuáles nos tenemos que centrar más en tratamientos, y en aquellas que igual, porque también estamos sobretratando a muchas pacientes. Exacto. Entonces, en aquellas pacientes que son de menor riesgo, pues intentar bajar los tratamientos. Y en eso va la investigación, en eso estamos, buscando individualizar, ¿no?, el tratamiento y no clasificar las pacientes en subgrupos, porque sabemos que al final no somos subgrupos, ¿vale? Que cada una es una diferente con sus particularidades. Entonces, bueno, la otra pregunta que nos hacían en el chat era también, creo que la has contestado un poco en tu sesión, pero era en relación con el tejido adiposo. Decían por qué la adiposidad es un factor de riesgo para el cáncer de mama y si las pacientes con más adiposidad o con más sobrepesos tienen más riesgo de tener una recidiva y más síntomas, ¿no?, de menopausia, por ejemplo. Exacto, la adiposidad sobre todo en menopáusicas, no podemos olvidar, es un factor de riesgo importante porque en la grasa es donde producen la mayor parte de los estrógenos, ¿no? Hay una enzima sintetizadora de hormona femenina que consigue producir hormona femenina a partir de hormona masculina, que es la aromatasa. Por eso muchas mujeres con tumores luminales hacen un inhibidor de aromatasa preventivo precisamente para bloquear esta producción de hormona a ese nivel. Y por eso, cuanto menos tejido adiposo tengamos, pues mejor será nuestro pronóstico porque produciremos menos estrógenos fuera de la grasa, ¿no? Porque aunque hagamos un tratamiento preventivo, si estamos dándole caña es como poner un obstáculo, pero nosotros darle ahí
alimento, ¿no? Entonces hay que intentar sobre todo llevar vida sana, como decíamos, ejercicio físico, porque ya no solo el ejercicio físico por reducir la grasa mejora, sino porque hay otras vías que al final contribuyen a reducir ese riesgo de recidiva. Así que yo creo que, bueno, que es una cosa importante a tener en cuenta. Totalmente de acuerdo con Iria, ¿vale? Os animamos a la vida sana, que además te hace sentir mejor. Entonces, ahora, si os parece bien, vamos a parar 5 minutos, ¿vale? Tenemos 5 minutos de descanso y os invito a todos a volver a estar aquí a las 17:40 en punto, que somos muy puntuales en este taller. Buenas tardes de nuevo, ya han pasado los 5 minutos, estamos aquí de nuevo y vamos a abrir el segundo bloque del taller de hoy. Vamos a contar con 2 charlas en este bloque. Una, mi compañero, el doctor Hernán Josefi, que es oncólogo médico y es el jefe de servicio de oncología del Hospital de Manacor y también trabaja en el grupo Quirón Salud. Y bueno, él nos va a explicar qué va a pasar conmigo si tengo una recidiva. Cuando quieras, Hernán. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias al Grupo Solti por la invitación y muchas gracias por nuestra coordinadora, la doctora Antonia Perelló, por la invitación a participar en este interesante taller y desde ya el agradecimiento a las pacientes que son los principales testimonios que nos ayudan realmente a poder entender y conciliar mucho más lo que es la vida profesional y la vida del paciente. Mi charla se titula ¿Qué va a pasar conmigo si tengo una recidiva? Y si bien los oncólogos en general, y en este caso los que nos dedicamos al cáncer de mama, estamos acostumbrados a trabajar diariamente en escenarios de recidivas y de recaídas, quiero compartir con todas que comprendemos perfectamente el impacto y la incertidumbre que todo esto genera. Pero también es importante decir que afortunadamente la evolución y la mirada en que hoy en día abordamos al cáncer de mama y en estos escenarios de la vuelta de la enfermedad ha cambiado radicalmente durante estos últimos 15 años. Y todos estos avances biológicos, biotecnológicos, nos han permitido entender mejor a lo que es a la enfermedad y abordarla a la altura del conocimiento que vamos entendiendo. Y los resultados están siendo cada vez mejores. Desde ya que nunca vamos a encontrar las mejores palabras para generar consuelo, pero sí empatizamos con una situación y todos somos conscientes del gran desafío en el que estamos y en el que nos sentimos orgullosos de poder ayudar. Bueno, sin más preámbulos, lo que quiero es dar algunos aspectos epidemiológicos de lo que es el cáncer de mama. El cáncer de mama sabemos que es el segundo cáncer, tanto en hombres y en mujeres, y en las últimas publicaciones estadísticas se han diagnosticado en el año 2018 unos casi 3 millones de cánceres de mama, siguiendo el cáncer de pulmón. Si vamos al conjunto de Estado español, nos vamos a encontrar en la mujer el primer cáncer, es el más frecuente, y se dice que para finales del año 2020 vamos a llegar a casi los 33.000 nuevos casos años. Estos 30.000 casos años que estamos diagnosticando, el 95% van a ser localizados y solamente el 5% vamos a diagnosticarlos en un debut metastásico. Aquí quiero hacer hincapié que de este 95% de tumores localizados, solo el 20 o 30% recaerán en algún momento de la historia evolutiva de la enfermedad. ¿A qué llamamos una recidiva? Bien, a la reaparición de células cancerosas tras un periodo de tiempo más o menos largo desde la recuperación de las pacientes de su cáncer de mama inicial. Me gustaría tocar 4 aspectos: el tipo y la forma de recidiva. En cuanto al tipo, hablamos, como ya comentó la doctora González, es que pudieran ser recidivas locales cuando solamente está afectando al área en donde inicialmente el tumor se produjo, o cuando la recidiva es en otro sitio del cuerpo, que pudiera llegar a ser, se la pudiera llamar sistémica. Cuando la recidiva es local y cuando realmente sospechamos, digamos, de que hay una lesión en la mama, lo primero que se debe hacer es la biopsia y tener una anatomía patológica. De esa anatomía patológica, además, debemos realizar varias pruebas de medicina nuclear, radiológicas y analíticas
con la finalidad de descartar, digamos, que exista en otra área, digamos, del cuerpo alguna afectación y solamente sea el contexto de una recidiva local. Y será a partir de ahí que la decisión, por supuesto, será individualizada y personalizada para ir, en este caso, a lo que sería un rescate quirúrgico o intentar valorar con el equipo quirúrgico el hecho de poder realizar una exéresis y dar una oportunidad quirúrgica a la situación. Desde ya que existe siempre un cambio de actitud posterior a lo que sería ese rescate quirúrgico. Si estamos hablando de una recidiva sistémica, lo más probable es que nos vamos a encontrar que ese cáncer de mama pueda llegar a afectar a los huesos, que es el sitio más común donde nos vamos a encontrar, y dentro, digamos, de otros sitios también con menos frecuencia, va a ser a nivel visceral, a nivel pulmonar, a nivel ganglionar, a nivel hepático, y con menor incidencia el sistema nervioso central. Desde ya que esa biopsia sistémica a ese sitio afectado, es decir, en la medida de lo posible, en la medida que existe la posibilidad, hay que también intentar biopsiar y tener un conocimiento de la anatomía patológica. Y tras estudiar, digamos, el verdadero volumen de cómo la enfermedad ha querido regresar, ahí, junto a la anatomía patológica, decidiremos la actitud a seguir. Aquí el rescate quirúrgico ya es menos común, generalmente es muy difícil retirar quirúrgicamente a una enfermedad que está alojada en otro sitio, pero sí, de manera puntual, pudiéramos llegar a veces a realizar algunos tratamientos individualizados como para tratar de neutralizar esa lesión única que pudiéramos llegar a encontrar en algún sitio específico. Pero siempre vamos a llegar a lo que es un tratamiento sistémico, ya sea un cambio de maniobra hormonal, un añadido de maniobra hormonal con otros fármacos, o quimioterapias o anticuerpos. Otro de los aspectos es el tiempo transcurrido de esa recaída entre el tumor inicial y la recidiva. Y este es un dato importante para nosotros, ya que el tiempo en cómo ha evolucionado biológicamente una enfermedad nos permite saber actuar y modular, por decir así, de una manera adecuada el uso correcto de los fármacos que tendremos a disposición en nuestra decisión. Hablamos de la anatomía patológica y quizás soy reincidente en la importancia de biopsiar esa recidiva, ya que ya no es nuevo saber de que toda recidiva puede llegar a experimentar cambios en cuanto a lo que es la forma biológica de ese tumor, y eso haga que la actitud que tomemos frente a esa nueva recaída sea muy distinta a la del tumor original. Y desde ya que siempre el estado clínico del paciente, lo que nosotros llamamos el performance del paciente, debe estar en buenas condiciones para poder ejercer una maniobra u otra. Bien, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento del cáncer de mama desde la mirada del oncólogo? El primer punto es cronificar a la enfermedad, cronificar controlando esa enfermedad, lo que llamamos aumentar la supervivencia, en otras palabras. Pero este control crónico de la enfermedad es asegurando la calidad de vida. El segundo punto es, vuelvo a insistir, saber el tipo de cáncer de mama que tenemos, si es luminal, si es HER2 positivo, si es triple negativo. Y saber realmente si existe un contexto sintomático o no. No es lo mismo, digamos, conocer de que tenemos una recidiva sin síntomas a realmente sentir el síntoma de la recaída. Muchas veces también necesitamos saber cómo nuestras vísceras están funcionando, porque a lo que llamamos crisis visceral implica de que hay un órgano que está siendo muy susceptible de fallar y debemos probablemente actuar de una manera más agresiva en la actitud terapéutica en el momento de elegir. Y por supuesto, la edad del paciente es importante, entorno, situación, qué tratamientos previos han realizado, y desde ya que la toma de decisión compartida y las preferencias del paciente son, sin lugar a duda, importantes. No pretendo realmente hacer una mirada histórica de lo que fue el cáncer de mama, pero sí me quiero hacer cargo que realmente vemos al cáncer de una manera completamente distinta, porque hasta llegada a los años 80 del siglo pasado, solamente sabíamos que existía un cáncer de mama y todos eran iguales. Y a partir de la década de los 80 aparece el primer hito oncológico, probablemente el hito oncológico más importante de la oncología general, que es la aparición de los receptores hormonales. Fue a partir de ahí en donde hemos visto que prácticamente casi el 50% de los cánceres de mama respondían a una causa hormonal o a una forma, digamos, de convivencia hormonal.
y a partir del año 2000 aparece esa proteína HER2 que nos detecta prácticamente un 20-25% de los tumores que se comportaban de una manera muy agresiva en esas épocas. Y luego llega este nuevo siglo, en donde ya hablamos de la experiencia acumulada de todo lo anterior, pero se añade lo que es la proteómica o la aparición de genes. Estos genes nos han servido no solamente para poder predecir, sino que también cada vez más para poder individualizar y encontrar dianas terapéuticas a esas alteraciones genéticas que encontremos. Bien, dicho todo esto, estas diapositivas son las que les demostré anteriormente, tanto en una recidiva local como en una recaída sistémica o ambas, es muy importante la biopsia para saber qué tipo de tumor tengo. Y es ahí en donde ya podemos decir de que el cáncer de mama no es una enfermedad única, sino que son varias enfermedades. Tenemos las enfermedades luminales, que son las enfermedades que expresan receptores hormonales. Luego tenemos las HER2 positivas, las que expresan otro tipo de proteína, y luego las llamadas triple negativos, las que no expresan ningún tipo de predictor, es decir, ausencia de receptores hormonales y ausencia de esta proteína HER2. Aquí les hice un gráfico un poco más didáctico, en donde existe receptores hormonales con HER2 positivos sin receptores hormonales, y triples negativos, ausencia de los tres predictores. Por lo tanto, para adaptar el tratamiento al paciente, contamos no solamente con el perfil molecular de la enfermedad, sino que también con todo ese sustrato genético que podemos hablar y conciliar un tratamiento más dirigido. Antes, el tratamiento no era personalizado. Tratábamos a todas por igual y probablemente no generábamos beneficios y generábamos toxicidades, o generábamos algún beneficio con escasas toxicidades, pero la conclusión era que probablemente a muchos sobretratábamos con tratamientos muy agresivos y no hacía falta ser tan agresivos para el objetivo, y otras veces estábamos dando tratamientos subóptimos con bastante toxicidad. Ahora, es decir, por lo comentado, estamos en una etapa en donde llamamos medicina de precisión, en donde pasamos prácticamente de una terapia o modelo de terapia empírica a un modelo de terapia dirigida, es decir, a un modelo de tratamiento de predicción, saber a quién y con qué vamos a tratar. Bien, siendo muy rápidos, pocas diapositivas, el tratamiento de lo que sería la recaída de la enfermedad luminal, de la enfermedad más común que existe, de los receptores hormonales positivos. Todas las mujeres han pasado, que han tenido receptores hormonales positivos, por fármacos, ya sean llamados tamoxifeno, que son moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, o los llamados inhibidores de aromatasas, el letrozol, el anastrozol, el exemestano y el fulvestrant. Sabemos que prácticamente en la situación de la recaída siempre se pasará en algún momento por estos fármacos. Pero veíamos en el correr del tiempo que el tiempo de respuesta que se tenía a ese cambio de tratamiento hormonal ofrecía una resistencia. Y se empezaron a estudiar cuáles eran esas resistencias, y veíamos que a nivel intracelular existían alteraciones moleculares que se han podido identificar no solamente dentro del interior de la célula, en el citoplasma, sino también en el ADN y en el núcleo de la célula. Y a partir de ahí, afortunadamente, se pudo generar nuevos fármacos que lo que permitieron es prácticamente hacer más sensible esa resistencia que existían. Y han existido los llamados inhibidores selectivos de quinasas, las ciclinas, con sus nombres ribociclib, palbociclib, abemaciclib, que son fármacos, ya están regulados y ya los estamos tratando desde hace aproximadamente 2 años con grandes resultados. Entonces, si nos vamos al histórico, prácticamente nos encontramos que si tratábamos con un tamoxifeno en una primera línea de tratamiento, teníamos más o menos una fecha de vencimiento de 6 meses, mientras que hoy en día el añadido, el agregado de estas ciclinas a todo este arsenal de fármacos que ya teníamos ha permitido prácticamente llegar a años de tratamiento sin tener que llegar a tratamientos tóxicos como tal, porque realmente esto es cronificar enfermedad con buena calidad. Bien, en el campo del HER2 positivo, el HER2 positivo es una proteína que está expresada en la superficie de la célula, y cuando esta está presente lo que envía son muchas señales para que exista un crecimiento aberrante y rápido y agresivo. Por eso se lo llamaban tumores muy agresivos, de hecho lo son.
Estos generalmente son el 25% de los tumores de mama y se caracterizan por tener recaídas tempranas, por generar metástasis viscerales y ser pacientes resistentes a la quimioterapia. Pero desde la llegada de lo que son los anticuerpos, un modelo completamente distinto de tratamiento, es decir, asociados a quimioterapia, pero los anticuerpos terminaron siendo prácticamente los protagonistas del tratamiento de este subtipo de enfermedad. El trastuzumab, Herceptin en su nombre comercial, el pertuzumab, el TDM1, actuaban a nivel de la membrana, en distintos tipos de receptores, ofrecieron grandes resultados y han permitido prácticamente un giro a esa llamada mal pronóstico de enfermedad, termina siendo una enfermedad, es decir, prácticamente muy controlable con grandes resultados. Y es así en donde la historia, prácticamente estamos desde el año 2000 a la fecha y prácticamente con 4 o 5 generaciones de anticuerpos que los vamos modulando según la situación y el estado de la enfermedad. Y por último, el cáncer de mama triple negativo, que ya de por sí tiene un nombre negativo y deberíamos cambiarlo, se lo llama también basal-like. Es decir, es un tumor que se encuentra en el 15-20% de los cánceres de mama, aparece más bien en gente jóvenes, son de comportamientos de recaídas precoces y pudieran llegar a ser agresivas esas recaídas, son sensibles a la quimioterapia, pero el tiempo es muy indistinto en cada situación, es relativamente eficaz la quimioterapia, pero hay que ser cautos. En este tipo de tumores generalmente las mujeres han pasado prácticamente por todas las quimioterapias conocidas por los fármacos que acostumbramos a utilizar los oncólogos que nos dedicamos a la mama. Y como verán aquí en la tabla, la eribulina, el nab-paclitaxel, son fármacos de última generación, por decir así, pero fueron los últimos citostáticos que las industrias han generado, porque ya no se están hoy en día industrializando nuevos quimioterápicos, porque se va más a una medicina de precisión. También se han utilizado, digamos, antiangiogénicos, que son fármacos que lo que hacen es tratar de no generar nuevos vasos sanguíneos para que se alimente esa situación que perpetúa a un tumor con relativo respuesta. No han demostrado grande eficacia, pero sí. Sí es importante, y por eso quería poner esta diapositiva, no para complicar la vida, pero dentro de los tumores triples negativos existen muchos tipos de tumores, que si bien ahora los estamos tratando a igual por todos, es decir, no todos tienen la misma evolución pronóstica y la misma manera de responder. Y aquí es un gran campo que se nos abre en el conocimiento genético de la enfermedad. ¿Qué cosas han pasado con respecto de los avances en la enfermedad triple negativa, que es el tipo o el subtipo de tumor más perezoso, por decir así, para la investigación y en el cual se invierte muchísimo tiempo y dinero para tratar de entenderlo un poco mejor? Bueno, se vio de que estos tumores, es decir, si realmente tenían una manera, digamos, de acumular linfocitos o patrones de inflamación linfocitaria, pudieran llegar a tener una respuesta inmunológica a fármacos distintos. Y es así en donde hay un grupo de tumores en donde se expresan algo que llamamos PDL1, son tumores que van a ser más sensibles a la inmunoterapia. Y esto ya lo estamos utilizando, se llama atezolizumab, lo que nos ha ofrecido prácticamente una puerta abierta a lo que es el campo del tratamiento de los triples negativos. 2 palabras, dentro de las mujeres que tienen un cáncer triple negativo, tienen un porcentaje de contar con una mutación genética que se encuentra en la sangre, y si existe esta mutación genética, hay un fármaco dirigido específico en donde también ofrece buenos resultados en el campo del tratamiento. Para finalizar, investigación y cáncer, es muy importante transmitir que en estos últimos 30 años la mejoría es sustancial. Y antes la investigación era desde un carácter clásico y estaba orientado simplemente al desarrollo de mejores tratamientos. Hoy es muchísimo más innovadora, también son mejores tratamientos, pero está muchísimo más aplicado a tratar de poder predecir, pronosticar y dar en la diana de esa predicción, es esa alteración genética, esa alteración molecular, y encontrar ese fármaco que vaya dirigido hacia esa alteración. La investigación es muy importante y debemos de potenciar a los grupos cooperativos e integrarlos en la red de investigación del cáncer, como es el grupo SOLTI, a quien le debemos muchísimo en lo que es el avance del cáncer de mama y la aportación del progreso. A modo de conclusión, el cáncer de mama es un problema de salud fundamental para la mujer, es un problema de la salud pública,
Sí existe una disminución de la mortalidad por cáncer de mama debida a la mejora diagnóstica precoz y a la mejoría de los tratamientos sistémicos guiados por el conocimiento de la enfermedad y de la tecnología posible. En cuanto a la supervivencia de un cáncer de mama metastásico, se asegura la calidad de vida y es cada vez mayor. Esto los oncólogos lo estamos viendo porque comprendemos mucho más esa base biológica molecular que nos permitió identificar un tratamiento más dirigido y oportuno en el momento de esa evolución de la enfermedad. Y la era de tratar el cáncer de mama de una forma igual para todos ha finalizado. El reto de la oncología es individualizar el tratamiento para cada paciente y para cada tumor, y desde ya que si no hay investigación, no hay progreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hernán, por tu presentación. Vamos a pasar a la siguiente ponente, que en este caso es otra paciente, María José Verdú. Cuando quieras, es tu tiempo. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de dar este testimonio. Yo llevo 10 años batallando contra el cáncer. A mí en el 2010 se me detectó un cáncer de mama. Todavía recuerdo mi primera visita al doctor Yosefi. Recuerdo que en esa primera visita tuve que pedirle que pusiera el aire acondicionado, tuve que pedirle que lo quitara, le pedí un vaso de agua, le pedí un Kleenex. O sea, esa primera visita fue muy dura porque es un golpe muy duro, y por supuesto cuesta asimilarlo, y por mucha fuerza que intentes tener en ese momento, cuando oyes las palabras del médico, las oyes en voz alta y dirigidas a ti, es cuando realmente empiezas a ser consciente de lo que se te viene encima. Bien, yo me puse totalmente en manos del doctor Yosefi y de hecho sigo con él, como he comentado, desde hace 10 años. Y en ese momento, pues, empecé mi tratamiento, empecé un tratamiento de quimioterapia, después radioterapia, operación, y luego estuve 6 años, casi 7 años con tamoxifeno. Bien, a lo largo de todo este tiempo, pues por supuesto por mi cabeza han pasado 1000 cosas, pero sí que tuve claro una cosa desde un primer momento, y es que yo iba a plantar cara. Yo sí me considero una persona fuerte, me considero una persona guerrera. Yo en ese momento tenía un trabajo que trabajaba por turnos, entonces hablé con mis compañeros de trabajo, les expliqué lo que pasaba, les dije, me va a pasar esto, me voy a quedar sin pelo, pero he decidido que voy a intentar seguir trabajando porque no quiero que esto se convierta en el centro de mi vida. Es decir, esto va a ser una parte de mi vida, pero no puede ser el centro de mi vida. Yo tengo 2 hijos, ahora mismo ya son adultos, pero en ese momento, pues hace 10 años eran medio adolescentes todavía. Entonces, por mis hijos, por mi marido, por mis padres, por mis hermanos y por mí misma, yo decidí plantar esa batalla. Entonces sí que pude adaptarme los turnos a los momentos que me iban bien, es decir, yo me di cuenta, empecé a estudiar a mi cuerpo, a escucharme, a darme cuenta de cómo me afectaba la quimioterapia, cuánto tiempo necesitaba para recuperarme de una sesión, y en base a eso pues pude adaptar mis turnos, con lo que seguí trabajando. Es decir, yo me levantaba, me duchaba, me maquillaba, me ponía mi peluca y me iba a trabajar. No fue fácil, por supuesto, lo digo, en ningún momento ha sido fácil, pero sí que es verdad que la actitud es todo, es todo. Yo recuerdo una frase que me dijeron, María José, nosotros podemos curar el cáncer, pero no te podemos curar una depresión. Es decir, nosotros intentaremos hacer el 50% del tratamiento, pero tú tienes que hacer el otro 50%, porque si te hundes, va a ser mucho más complicado poderte sacar adelante. Entonces, bien, yo ya, como he dicho, era una persona muy fuerte, lo sigo siendo, y salí adelante de todo esto. Claro, es cierto, como ha comentado la doctora Iria González, que después aparece el síndrome de Damocles, y es que no lo puedes evitar, porque cuando estás metida de lleno,
sí que es verdad que te preocupas en salir adelante, en luchar, en batallar, en irte a trabajar, en estar bien para encontrarte fuerte, seguir tu tratamiento. Pero a medida que eso va finalizando, es decir, vas finalizando las quimioterapias, vas finalizando las radioterapias, empiezas con tu tratamiento, ese tratamiento se convierte en crónico. Como os he dicho, es un tratamiento que yo tuve durante 7 años, por lo tanto, durante ese tiempo se convierte en una parte importante de tu vida y vas evolucionando, pero eso sigue viviendo contigo. Entonces, a medida que te vas encontrando bien, que vas saliendo del bache, es cuando empiezas a pensar, ¿esto volverá? ¿Estoy ya curada del todo o puede volver? Esa espada de Damocles no te la quitas nunca de encima, nunca. Y bueno, en mi caso, pues hace 2 años esa espada de Damocles cayó. Y cayó encima de mí y entonces me diagnosticaron una recidiva. En mi caso se manifestó en los huesos, es decir, lo tengo en los huesos, en la parte de la cadera y en la parte del omóplato. Y bueno, en el momento que te dicen a la cara y en el momento que te dicen, pues sí, tu peor pesadilla, tu temor más grande se ha cumplido, pues bueno, bajas a los infiernos, por supuesto, lloras, te desesperas, empiezas a pensar en cuánta gente conoces que haya sobrevivido a una recaída y te permites un tiempo como de duelo, de pasarlo mal y tal. Pero luego sale en ti otra vez el carácter que tienes. Y por eso vosotros, como la doctora ha comentado antes, que es muy importante la alimentación, el ejercicio y tal, pero también hay una parte que es la que yo casi he intentado trabajar más, y es la parte psicológica. Es que eres tú misma la que vives con eso y eres tú misma quien tiene que darte fuerzas. Es decir, yo a veces cuando me iba a darme las quimioterapias, yo veía a la gente que estaba sentada allí y estaba conectada, y yo las miraba y yo decía, yo no me veo como esas personas, yo no me siento tan mal como las puedo ver ellas. Y yo preguntaba, ¿yo tengo lo mismo que tienen estas personas? Y me decían, sí, tienes exactamente lo mismo. Entonces yo pensé, bueno, pues mi actitud tiene que ser esta, tiene que ser fuerte, tiene que ser tirar hacia adelante. Entonces es como si, en mi caso casi como que me desdoblé. Una parte de mí sabía que esa enfermedad estaba allí, esa enfermedad había vuelto para quedarse y había vuelto para atacarme. Pero otra parte de mí pues quería seguir trabajando, estando activa y tal. Entonces yo empecé pues a planear cosas. Yo me apunté a estudiar, me saqué una carrera universitaria, estoy estudiando un máster, después te apuntas a hacer un cursillo de una cosa, vas al gimnasio, sales con amigos, y sí que es verdad que eso se queda, esta enfermedad se te queda como un desdoblamiento. Es decir, yo en mi agenda tengo, pues tal día tengo una reunión, tal día tengo que ir al médico, tal día me toca la prueba del TAC y mañana voy a hacer albóndigas. Es decir, se convierte en una parte de tu vida, pero no puede ser el centro. No puede serlo porque si vas a estar viviendo con eso años y años, que además es lo que quieres, tienes que aprender a que eso está ahí. Tienes que aprender a que por mucho que tú quieras, no se va a ir. Se pasa mal, por supuesto, no es fácil. Y es muy complicado porque a veces intentas estar lo mejor posible para que tu familia te vea bien, y otras veces pues no le estás tanto. Pero eso también es importante. Creo que también es importante marcar unos plazos para ti misma. Es decir, te tienes que permitir en algún momento estar mal. Y si en un momento tienes un bajón, unas ganas de llorar, necesitas recogerte en ti misma, pues concédete ese plazo. Y además dítelo a ti misma. Hoy voy a estar de bajón. Muy bien, pues hoy estoy de bajón.
Entonces hoy me permito esto. ¿Por qué? Porque te sirve para aflojar un poco y luego cogerlo con más ganas y con más fuerzas. Entonces yo también hago esto, me permito plazos. Pues bueno, pues hoy voy de bajón, pues hoy estoy de bajón. Pero mañana me voy a ir a tomar un café con una amiga, mañana voy a ir a la peluquería, o mañana voy a ir... Pero hoy permíteme que esté así. Y así también lo ha entendido mi familia. Mi familia... bueno, me ha apoyado en todo, mis padres, mi marido, mis hijos. De hecho, cuando a mí se me cayó todo el pelo, mi marido y mis hijos también se raparon la cabeza. Y bueno, parecíamos los 4 una familia de skinheads. Digo, si vamos todos por la calle nos abren el paso. Pero es una manera de, no de ponerle un sentido, una nota de humor y tal, pero es una nota, es una manera de que de vivir con eso y de que se forme parte de tu vida, pero no sea el centro. Entonces, bueno, yo sigo luchando, yo sigo batallando. Ahora mismo estoy con un tratamiento de letrozol y de palbociclib y pienso seguir así, es decir, voy a seguir con mi tratamiento, pero también voy a seguir con mi vida y no voy a permitir que esto se convierta en ese centro. No va a serlo. Es decir, yo tengo mucha vida por delante. ¿Se puede vivir con una recidiva? Sí, por supuesto. Y hay vida, sí. Toda la que tú quieras y más. Pero tienes que buscarla y lucharte y no dejarte, no hundirte o no permitir que esto te hunda. Así que yo a todas las personas que en algún momento les pase esto y tengan una recidiva, que no se asusten, que confíen en su médico, que sigan ese tratamiento, pero que busquen alternativas a ser feliz y a sentirse contentos y a ver que esa vida sigue adelante. Muchas gracias a todos y este ha sido mi pequeño apunte para hoy. Gracias. Muchas gracias, María José, por tu mensaje de ánimo y de esperanza. Tenemos muy poquito tiempo y vamos a contestar a 2 preguntas, ¿vale? Intentaremos ser breves para poder seguir yendo en tiempo. Hernán, una pregunta del chat es si después de una progresión a un inhibidor de ciclina está indicado poner otro inhibidor de ciclina. Bueno, no, en principio todavía no tenemos esa respuesta. Lo que sí se está tratando de ver es si mantenemos, digamos, la misma ciclina y cambiando, digamos, el eje hormonal, la hormonoterapia, el inhibidor de la aromatasa, pudiera, digamos, llegar a tener un impacto. Lo que sí ya va, digamos, dentro ya de muy poco para aquellas mujeres, digamos, que tuviesen, digamos, una alteración molecular específica a la progresión, digamos, de una ciclina. Es decir, existen otros fármacos, por decir así, modulados con hormonoterapia, que van a ofrecer grandes resultados en un subgrupo de pacientes que tengan esa alteración. Exacto, estamos pendientes todavía de ensayos en marcha que nos contesten a esta pregunta. Y otra pregunta que creo que has contestado en tu charla, pero bueno, la han puesto en el chat, entonces te la traslado, que es si hay un tratamiento específico en los tumores triples negativos. Bueno, tumores para lo que comentaba en la primera línea, digamos, que existe hoy en día para un tumor triple negativo, digamos, que tenga esa expresión de lo que hablábamos sobre el PDL1, es de utilizar la inmunoterapia junto con un quimioterápico. Ese es, digamos, prácticamente el mayor avance que ha habido, ¿no? Y ha ofrecido buenas respuestas en aquellos pacientes que han tenido esa proteína más expresada. Y este fenómeno inmunológico es lo que se está tratando de trasladar a situaciones más tempranas, en situaciones neoadyuvantes, para ver, digamos, si eso podría llegar a aportar, digamos, mayor impacto en la supervivencia, buscando esas tasas de respuestas al principio. Luego, desde ya que hay un desarrollo farmacológico pendiente de muchísimos resultados como para poder seguir trabajando en este campo que es el más lento, por decirlo de una manera. Muchas gracias, Hernán. Pues si os parece, y para seguir en tiempo, vamos a pasar al último bloque del taller de hoy. Y para eso tenemos de invitada a la doctora Pamela Feliz, que nos va a explicar el estudio HOPE, en qué consiste y cuándo se va a poner en marcha. Muchas gracias, Pamela.
Vale. No. Unos minutos pedimos para que se prepare. Vale, bueno, muchísimas gracias por invitarme nuevamente a participar en este taller. La verdad que para mí es un placer. Y bueno, yo en 10 minutos os voy a contar un poco, para quienes no sepan, qué es SOLTI. SOLTI es un grupo académico en donde trabajamos en el desarrollo de ensayos clínicos y promovemos una investigación translacional innovadora que el objetivo final que tiene es mejorar el pronóstico, el diagnóstico y el tratamiento como así la calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama y otros tumores. Actualmente en SOLTI, bueno, tenemos más de 40 estudios activos, en donde el 60% son promovidos por nuestro grupo y el resto de estudios los hacemos junto con otros grupos académicos o bien financiados por la industria farmacéutica. Existen... a ver... Sí. Flecha izquierda, flecha derecha. No sé. Ahora, vale. Entonces, dentro de los estudios clínicos, bueno, tenemos 3 programas, el Clinical Trial Program, que son estudios que se encuentran en distintas fases de desarrollo, fase 1, 2 y 3, y en los cuales se evalúa la eficacia y seguridad de diferentes fármacos. Después tenemos el Window Program o programa ventana, en donde son estudios que nos permiten conocer mejor la biología del tumor y aprovechando una ventana dentro del tratamiento, evaluamos nuevas estrategias terapéuticas. Y después tenemos el programa de biomarcadores o Biomarker Program, en donde no se hace ningún tipo de intervención farmacológica, sino que se recogen muestras que pueden ser de tejido tumoral o bien de sangre, y analizamos biomarcadores de resistencia o sensibilidad a los distintos tratamientos. Bueno, actualmente SOLTI tiene más de 400 investigadores asociados, más de 80 centros, principalmente en España y algunos en Portugal. Próximamente en este mes en nuestra página, si queréis conocer nuestros estudios, tendremos un nuevo buscador donde uno puede ver los diferentes estudios, si están en inicio, si están reclutando, el escenario en el cual se encuentran, si están en neoadjuvancia, adjuvancia, en enfermedad metastásica, por subtipo tumoral, la fase de desarrollo y en cuál de los programas que tenemos en el grupo están incluidos. Bien. Bueno, ya se ha hablado un poco en las charlas anteriores, pero un poco creo que es importante también para el estudio que voy a explicar, que es el estudio HOPE, y para los estudios que hacemos, el recalcar la importancia y de qué se trata la medicina de precisión. Tradicionalmente en una paciente se hacía un diagnóstico, se mira en la muestra de tumor, se le pone un nombre al tumor y se administraba un tratamiento. Este podía ser efectivo, no producir ningún efecto, o bien cualquiera de las dos situaciones o que el tratamiento tuviera efectos secundarios. Desde hace ya varios años y cada vez más frecuente, los pacientes se analiza la muestra de tumor o puede analizarse la muestra de sangre y ahí se obtiene información sobre genes, proteínas y otras características del tumor, que es lo que llamamos biomarcadores, y se administra una terapia que va específicamente contra esa alteración, que es lo que llamamos terapias dirigidas. Un poco en este contexto, y en SOLTI tenemos la experiencia en el año 2014 del estudio AGATA, que fue el primer programa de screening molecular a nivel nacional, en donde se secuenciaban los tumores de pacientes con cáncer de mama metastásico
y un comité de expertos emitía recomendaciones con terapias dirigidas y en el contexto también de ensayos clínicos en base a las alteraciones halladas en este tumor. Bueno, los resultados se presentaron en el año 2018, se vio que el 45% de las pacientes eran evaluables y recibían una recomendación, pero de estas solo un 11% se encontró una terapia dirigida para esta alteración y un 5% de las pacientes eran incluidas en ensayos clínicos. De este estudio se vio que era factible hacerlo, pero también vimos que cómo podíamos mejorar el uso de esta información genómica y cómo incorporarlo en la práctica diaria. Entonces de ahí surge, junto con la Asociación de las Pacientes de Cáncer de Mama Metastásico, la idea de promover la participación de las pacientes en el manejo de su enfermedad e involucrarlas en todo el proceso, desde la inclusión, participación y seguimiento dentro del estudio. Entonces este es el estudio HOPE, es un estudio donde se va a evaluar el efecto del uso de los datos genómicos en las decisiones terapéuticas en pacientes con cáncer de mama metastásico. Es un estudio no intervencional, en donde los investigadores principales son el doctor Alex Pratt y la doctora Ana Casas, y se van a incluir 600 pacientes en un periodo de 3 años en todo el territorio español. Las pacientes van a ser incluidas a través de una herramienta digital, una aplicación que se van a poder descargar y también vía web. Y ¿quiénes pueden participar? Son pacientes, hombres o mujeres, con cáncer de mama localmente avanzado metastásico, que hayan recibido, estén recibiendo o vayan a recibir cualquier línea de tratamiento en su contexto de enfermedad metastásica, que dispongan de muestra de tejido tumoral, preferiblemente metastásico, pero puede ser primario, o de sangre. Este es un poco el recorrido que va a hacer la paciente. La paciente se registra a través de la página web o de la aplicación, consciente a la cesión de sus datos, y va a completar un formulario con estos criterios de inclusión. Esto va a ser aprobado por un monitor médico y la paciente va a contactar con un centro SIMLA de extracción de sangre, el más cercano que tenga a su domicilio, y en la siguiente diapositiva, aquí verán, la paciente contacta con este centro, allí va a firmar un consentimiento informado en papel y también va a firmar un consentimiento donde autoriza al personal del laboratorio a que retire su bloque de tejido tumoral del hospital. Se le va a hacer una extracción de muestra de sangre, la extracción de la sangre va a ir a un laboratorio en Estados Unidos donde se va a hacer un análisis con un test que se llama Guardant 360, que se miran alteraciones, y la muestra de tejido va a ser enviada al hospital clínico donde van a ver la calidad de la muestra y que cumple todas las todos los requisitos para ser analizada en un laboratorio en Alemania con un test de Foundation One. Ambos resultados van a ser subidos a la aplicación y dado que la paciente debe completar un formulario con sus datos acerca de su enfermedad, calidad de vida, dentro de la aplicación, todos esos datos van a ser evaluados por un comité de expertos que se van a reunir mensualmente. Entre ellos son los investigadores principales, es un comité de 22 expertos, que van a emitir una recomendación en función de las alteraciones que hayan encontrado en sus resultados. Esta información, o sea, la paciente es la que lidera en todo momento el proceso, pero sí que animamos a que compartan con su médico oncólogo, que es oncólogo, con quien tendrán la decisión final del tratamiento. En todo este proceso, esta es la última slide, las pacientes, o sea, la idea es que ellas formarlas para que puedan participar más activamente en el proceso. Habrá, difusión a través del contacto con las asociaciones, folletos informativos, 2 videos donde se explica un poco qué es la medicina de precisión, se les explica todo este recorrido dentro del estudio, y ahora el día 13 de octubre se hará la macro demo online donde podrán ver más en detalle todo el estudio. No sé si voy en tiempo.
Yo animo, bueno, estamos esperando hace mucho que empiece este estudio y bueno, yo animo a todos a participar, a todas las pacientes a participar. Y bueno, también el día 13 de octubre habrá más información y tendremos un mail donde podés enviarnos las preguntas. Bueno, gracias. Muchas gracias, Pamela. Me parece que este estudio es muy interesante y estoy seguro que vamos a reclutar a muchas pacientes porque vamos hacia el tratamiento individualizado, que es lo que estamos buscando últimamente. Entonces, voy a abrir un turno de preguntas que, bueno, en el último chat no me ha llegado ninguna, entonces voy a recuperar algunas que tenía. Y una de las preguntas que se nos ha hecho es si todo el tema de la crisis sanitaria COVID ha afectado al tratamiento del cáncer de mama o al screening. Entonces, claro, yo puedo hablar, sabéis que el mapa de comunidades es un poco diferente porque no nos ha afectado por igual a todas las comunidades la crisis sanitaria y entonces cada comunidad ha tomado sus medidas. El screening sí que estuvo parado aquí en la primera ola de la crisis sanitaria, se paró el screening, pero ya se ha vuelto a poner en marcha. Pero en ningún momento lo que hemos parado, por lo menos en Baleares, es ni las consultas de diagnóstico rápido, ni los tratamientos, ni las cirugías oncológicas, ni evidentemente los tratamientos activos para enfermedad. Sí que hemos hecho modificaciones en cuanto a seguimiento de pacientes que si podíamos los hacíamos vía telefónica, pero todo lo que eran consultas urgentes, hospitalizaciones, administraciones de tratamiento, todo esto ha seguido igual y también en el resto de comunidades. De hecho, hay una guía clínica que hicimos los oncólogos de los diferentes puntos de España, donde poníamos claramente qué íbamos a hacer durante la crisis sanitaria y los tratamientos oncológicos han continuado activos. O sea, que en ese sentido creo que tenemos suerte y en esta segunda ola, a pesar de que hay mucha incidencia, es verdad que conocemos más la enfermedad, entonces los hospitales no están igual que la primera vez, o como conocemos más la enfermedad, ya estamos más atrevidos igual también los médicos. Sí. Sí, bueno, esta pregunta la hicieron en el anterior y nosotros la verdad que lo mismo en la primera parte, sí que es verdad que, bueno, se emitió, ¿no? La agencia española emitió un comunicado y entonces sí que se restringieron las visitas a los hospitales, se hacían, o sea, dentro de todo en los ensayos clínicos se han ido manteniendo las visitas dentro de los estudios, las que están planificadas, siempre y cuando pudiéramos mantener, ¿no? La seguridad de las pacientes. Y ha sido un poco eso, o sea, la afectación que tendrá al final de todo esto, pues todavía supongo que habrá que hacer una valoración, pero en el día a día, bueno, creo que no es lo mismo la visita telefónica, ¿no? Del otro lado la paciente no dirá lo mismo, pero dentro de lo que es estudios clínicos se han seguido incluyendo pacientes y hemos seguido trabajando. Exacto. Pues entonces creo que ya no hay más preguntas. Voy a proceder a clausurar la reunión dando las gracias a todos los asistentes, todos los ponentes, tanto mis compañeros como, bueno, como a ti, Pamela, y a las pacientes que han hecho exposiciones brillantes. Y simplemente, pues para concluir, decir que, como veis, las recaídas existen, que estamos investigando para disminuir las mismas y también estamos investigando para mejorar los tratamientos de las pacientes que, por desgracia, recaen. Que cada vez tenemos tratamientos más específicos, lo que nos permite que las pacientes tengan calidad de vida y puedan seguir viviendo con la enfermedad. Y os animo a todos a que os apuntéis a los otros talleres que todavía están pendientes de realizar porque estoy segura que van a ser muy interesantes. Muchas gracias a todos y buenas tardes.